Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, reconozco que el verano es un poco época de frivoleo, ¿no? Y a mí me gustaría comentaros un detalle de la visita del rey don Juan Carlos, del rey emérito a España, a Sanxenxo, que nos llamó ayer por la noche la atención. Estábamos mi hermana y yo mirando, hay unas fotografías de don Juan Carlos, de la llegada de don Juan Carlos al barco en el que fue a regatear, ¿no? Durante el día. Y entonces veíamos que no parecía él, francamente, tenía una cara absolutamente distinta, hinchada por una parte, la mandíbula se le había cambiado, se le habían cambiado los rasgos de la cara, estaba muchísimo más joven, su aspecto general ya era más joven, se movía mejor, ya iba sin bastón, casi nos apoyaba en su ayudante, y entonces dije, bueno, Tate, aquí hay tomate, ¿no? Aquí pasa algo, ¿no? Entonces llamé a un amigo mío que suele regatear también en el mismo lugar donde va el rey y le pregunté, digo, oye, ¿lo has visto? Y me dijo, sí, sí, lo hemos visto y nos hemos quedado todos alucinados de lo bien que está, del buen aspecto que tiene, se mueve de una manera mucho más ligera, pero además de cara está absolutamente cambiado. Llevaba mucha protección solar hasta el punto de que la cara le quedaba casi blanca, o sea que no podía tomar el sol y realmente pues le ha cambiado muchísimo el rostro. Bueno, el caso es que dijimos, bueno, aquí hay algo, ¿no? Hay alguna intervención médica segurísimo. Y entonces yo esta mañana he llamado a una doctora, amiga mía, una doctora especialista en tratamientos estéticos, por cierto, que es la que me trata a mí. Antes de que digáis, bueno, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? Pues diré que yo también me lo hago, que yo también me hago mis cosas, evidentemente. Y entonces esta doctora me ha mirado las fotos, le he enviado las fotografías en cuestión, y entonces me ha dicho que ella, por lo que veía, por su experiencia, bueno, claro, por fotografía, ya me ha dicho varias veces, no se puede decir de forma taxativa, pero bueno, yo creo que él se ha hecho un tratamiento de factores de crecimiento o plasma vivo en plaquetas, que es que te ponen tu propia sangre, la centrifugan, sacan de esta sangre los factores que intervienen en el rejuvenecimiento facial y te los vuelven a poner. Decía, su aspecto general es esto y seguramente también tiene, aparte, inyecciones de ácido hialurónico y de colágeno. Botox no, ya me ha dicho esta doctora que a estas edades Botox ya no se pone en la cara porque, y además decía, el rey tiene una expresividad que no se nota que no ha sido Botox. O sea que más que un lifting, parece ser que se ha sometido a todo este tipo de prácticas. Bueno, tenemos que pensar que el rey no es la primera vez que lo hace, al contrario, él empezó con estas prácticas en el año 2000, en el año 2000 iba a la clínica Planas de Barcelona. Es una reputada clínica estética que está en la parte alta de Barcelona, enfrente, por cierto, de la casa de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarín. Llegó a tener tanta amistad con los médicos, con los doctores Planas, que incluso se compró un apartamento dentro de la clínica para hacerse sus tratamientos anti-aging. Muchas veces en esa época, no sé si os acordáis, el rey tenía moraditos por la cara a veces, ¿no? Y entonces eran los pinchazos que le daban, los tratamientos que le daban. Fue en esa época que estaba tan guapo, era cuando conoció y empezó a salir con Corina, y entonces yo sospecho ahora que todo este buen aspecto del rey, esto sí que es una hipótesis mía, pues podría deberse a que hay una nueva señora en el horizonte, porque claro, con las señoras de antes no tiene por qué cambiar, porque realmente pues ya las tiene seguras, como si dijéramos. Entonces yo creo que el rey vuelve a estar en el mercado y como vuelven a estar en el mercado, por eso mismo se está haciendo estos tratamientos. Un doctor de la clínica Plana se hicieron tan amigos que se convirtió incluso en su médico personal y lo ha acompañado varias veces a Abu Dhabi, lo ha ido a ver varias veces, pero lo cierto es que, según me comenta esta doctora, y luego yo también he estado mirando, en Abu Dhabi hay las clínicas de estéticas mejores del mundo, concretamente hay una que se llama bueno, perdón, ahora no. Burjil, la clínica Burjil, que es una clínica donde no solamente hay un cuadro médico de este tipo de intervenciones espectacular, sino que van médicos conocidísimos de todo el mundo a realizar allá operaciones y tratamientos. Es donde van todas las princesas árabes, es gente que se cuida muchísimo. Hay mucho dinero en estos países y si hay mucho dinero hay mucha preocupación por la estética. Las instalaciones se ve que son fantásticas, maravillosas. Es imposible contraer ninguna de esas infecciones hospitalarias que a veces se contraen en otros hospitales. Como tienen mucho dinero, tienen la aparatología que tienen es puntera, ¿no? Y luego, como tienen mucho dinero también, pues pueden contratar los mejores especialistas del mundo. O sea que el rey, sin necesidad de moverse
del lugar donde vive, ¿no? De Abu Dhabi, puede tener los mejores tratamientos. Recordemos que en su última visita a San Xenxo, a la vuelta, se paró en Vitoria, en casa de su odontólogo, de su dentista, donde le realizó toda una intervención de boca, ¿no? Que también esto también interviene, también la estética, ¿no? Además de la salud. Fue una revisión tan completa que incluso se quedó a dormir en la clínica, el rey, ¿no? O sea que le hicieron también una... O sea que yo creo que el rey está en un momento en el que quiere pues estar muy bien, muy guapo, porque debe haber alguna señora en el horizonte, digo yo, ¿eh? Y es curioso porque la venida de don Juan Carlos, ahora saliendo un poco del tema este de la estética, la venida de don Juan Carlos a España, que ha estado jaleada por el 99% de los periodistas y de los medios de comunicación, pues viene a su país, pues no tiene ni con una causa pendiente. Pues sí, señores, tiene dos causas pendientes, ¿eh? Tiene la causa pendiente con Corina, una causa rarísima en cuanto a su tratamiento en los medios de comunicación españoles, porque fueron 5 días, estuvieron en la corte inglesa. Recordad que Corina lo ha denunciado por acoso, difamación, bueno, toda una serie de temas que hacen que don Juan Carlos, que pida a don Juan Carlos la cantidad de 146 millones de euros como indemnización por la depresión y por el quebranto profesional que le ha causado. Esta causa la han llevado 3 equipos de abogados. Este equipo de abogados, el primer día de juicio, de estos juicios de la semana pasada, salió en toda la prensa diciendo: en la corte inglesa han sonado palabras muy feas para Corina, la jueza se ha puesto al lado de Juan Carlos, todo el mundo miraba, se hablaba muy mal de Juan Carlos. Y luego los 4 días restantes de juicio, silencio absoluto, nadie, absolutamente nadie dijo nada. ¿Pero por qué pasó esto el primer día? Porque el primer día a quien le tocó declarar es a los abogados de don Juan Carlos. Y claro, los abogados de don Juan Carlos no van a decir que Corina es una santa, al contrario. Van a hacer hincapié en que realmente fue ella la que se aprovechó del estado de don Juan Carlos. Bueno, y ahí salió todo en la prensa, todo el primer día, y del resto de los 4 días no hemos sabido nada, lo que me hace sospechar que bueno, que el equipo profesional de Corina actuó bien, ¿no? Y que también se dijeron cosas bastante fuertes de don Juan Carlos que la prensa de aquí evidentemente no va a sacar, porque hay ese pacto todavía no escrito, ¿no? De que las cosas feas, pues mejor hablar de lo bien que regatea y de lo guapo que está y de las operaciones de estética que se está haciendo. Bueno, yo os decía que tiene 2 causas abiertas porque el anterior, el equipo de abogados de don Juan Carlos de ahora, que es muy bueno, se llama Belintor Law. Pero su equipo anterior era brutal, era un equipo buenísimo, era el despacho Carter Rack. Es un despacho que está especializado en demandas civiles por difamación. Si vais a la web del despacho, os veréis que hay, pues no sé, medio centenar de asociados, de abogados. Además son todos guapos, estos abogados acostumbrados en salir en televisión, ¿no? Y además han ganado, sale toda la lista son muy discretos, pero bueno, las que se han hecho públicos sí que dicen las listas que han ganado. Y este despacho anterior han demandado también a don Juan Carlos porque no ha abonado, bueno, por un tema contractual. Al parecer no ha abonado las cantidades que habían acordado, ¿no? O sea que en estos momentos tiene 2 causas abiertas. Y luego, bueno, no, un último recadito: todos los que dicen es que no tiene nada, no ha hecho nada, es un hombre inocente, puede venir a vivir a España cuando le dé la gana. Bueno, por una parte, que los abogados de don Juan Carlos siempre hayan hecho tanto hincapié en buscar la inmunidad mientras fue rey, a mí me hace sospechar, porque si fuera tan inocente, lo que dirían los abogados: oye, carta blanca, vamos a hablar de todo lo que ha hecho don Juan Carlos para que se vea que no ha hecho nada malo, que intenten ocultar esos años en los que era rey, ¿no? Apelando a la inmunidad de que tienen, el aforamiento, ¿no? Que tienen los monarcas. Pues a mi parecer, la verdad es que queda bastante sospechoso. Luego sí que ha regularizado sus faltas fiscales, por decirlo de alguna manera, pero después de que lo hubieran avisado. Primero, que un rey tenga este tipo de irregularidades me parece alucinante, pero es que luego lo regularizó cuando le avisaron, cuando tuvo un soplo de la agencia fiscal diciendo que le iban a hacer, que se iba a resolver en este sentido y que le estaban investigando. Entonces, bueno, pues fue una regularización a la fuerza, o sea que tampoco tiene demasiado mérito. Pero bueno, a mí me parece que
que esto que lo que le ha pasado a don Juan Carlos, que está mejor que nunca. O sea, yo cada vez... Ah, una cosa que me olvidaba de deciros. Cuando se dice aquí con ese tono dramático y compungido, ¿no?, que dicen algunos periodistas, y si muere lejos de España, vaya palo para el hijo, si muere lejos de España. Bueno, si creéis que con esto halagáis a don Juan Carlos, que sepáis que le sienta como una patada en cierto sitio esto, porque dice, bueno, yo no me quiero morir, oye, que yo tampoco estoy para morirme, oye, que tampoco estoy tan mal. Y visto lo visto, la verdad es que tan mal no está. O sea, yo la verdad es que lo veo muy mejorado y pienso que todavía tiene muchos años por delante de seguir dando guerra, por cierto, porque se le ve en plena forma y yo pienso que nos ha dado, pues no sé, a mí pues también me ha gustado verlo, que está bien de salud. A mí tampoco me gusta ver cómo se estaba deteriorando estos últimos años, que parecía, no sé si era por la galería o es que era realmente así, pero yo creo que ahora ha tenido como una inyección de optimismo. Bueno, puede ser que sea por el acercamiento con sus hijas, que hace vida familiar, recordad que fue la graduación de Irene, y también podría ser la naturaleza de don Juan Carlos. Es así. Recordad que yo, bueno, no solamente he escrito este libro sobre don Juan Carlos, sino que todos los libros que tengo aquí en estos momentos sobre mi mesa son sobre don Juan Carlos, además de haber escrito centenares de artículos. Tiene una naturaleza apasionada, ¿no? Y yo, es como dicen los franceses, cherchez la femme. Bueno, espero que os haya gustado y lo hayáis pasado bien. Un beso para todos.